Bien, nosotros continuamos, siempre recordamos que este es el Trabucazo. Hoy una nueva temática de ir conectando con personas preocupadas de nuestra América Latina, de nuestros pueblos. Conectamos con un escritor peruano, Javier Ponce. Ha publicado varios libros, creo que unos 9 libros, 6 novelas, 3 de ellos en España. Además, un gran ser humano, una persona, ha dado mucho que hablar y hoy conectamos con él desde Perú. Así pues que inmediatamente entramos con él y le damos la buena noche. Muy buenas noches, Javier Ponce. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal todo por ahí? ¿Cómo van? Todo excelente desde la República Dominicana. ¿Cómo te sientes, Javier? ¿Cómo están tus escritos? Bueno, los escritos están paralizados y ahora está en el país todo paralizado porque estamos ante una situación que no se puede definir todavía, que es quién va a gobernar el país a partir del 28 de julio, que debería ser el cambio de mando. Y el problema es que estamos ante dos alternativas que son diametralmente opuestas. Una que es la receta comunista, chavista, de marxismo extremo de izquierda, y el otra receta, que es una receta de mercado libre, más tirada hacia la derecha, un poco populista, que es comandada por la hija del expresidente Fujimori. La receta de izquierda está comandada por un profesor rural que se llama Castillo. En el recuento inicial del organismo nacional electoral, ha salido ganador Castillo, pero por una diferencia de 40.000 votos, más o menos, 44.000 votos. El señor Pedro Castillo se siente ganador, que esa sería la fórmula chavista. Sin embargo, hay una serie de irregularidades que se han presentado en las actas y en las mesas de votación, como por ejemplo, ha habido personas muertas que han votado, es decir, hay votos consignados a personas muertas, ha habido personas que estaban hábiles para votar siendo menores de edad, es decir, tampoco deben votar, personas que no están domiciliadas, y entonces hay una serie de irregularidades que se han presentado por los cuales hay una cantidad muy grande de actas que han sido impugnadas por ambos partidos. Perfecto. La estrategia... Sí, quisiera... sí, adelante. La estrategia del partido de izquierda ha sido impugnar todas las actas en las cuales Keiko Fujimori, la de derecha, digamos, ha tenido gran votación, y del otro lado se han impugnado las actas en las cuales Keiko Fujimori ha tenido votación cero, o hay irregularidades como, por ejemplo, miembros de una misma familia siendo jefes de mesa, o una persona firmando como jefe de mesa en 540 actas y 540 mesas, lo cual, por supuesto, es imposible. Todavía hay mucho pan por rebanar y es posible que estos resultados cambien, ¿no? Sí, Javier, nos preocupa mucho los que estamos de este lado en el Caribe. Tenemos muy buena relación con Perú, tenemos muchos peruanos que viven en la República Dominicana y muchos de ellos nos llaman para ver qué está pasando en tu país, en Perú. Entonces, lo que no entendemos, el tema de que, por un lado, impuna la oposición, por un lado impuna a la derecha y por un lado impuna a la izquierda. Entonces, habíamos visto la razón de Keiko Fujimori, que se mantenía puntera en la encuesta, y de pronto se produce esta sorpresa, ¿verdad? ¿Cómo se revierte los números de la encuesta para luego salir ganancioso el que aparecía en segundo lugar? ¿Cómo fue eso? Esta persona, en todas las encuestas ni siquiera aparecía el señor Pedro Castillo. Aparece en una encuesta que se filtra a último momento, y quienes estaban punteros ni siquiera era tampoco la señora Keiko Fujimori, sino otro partido. Todo indica que los resultados han sido fraguados sistemáticamente, se han cambiado los votos, se han llenado los votos blancos. El partido de Keiko Fujimori, como ella ha estado durante el último gobierno de Vizcarra asediada por la fiscalía y la han metido presa 16 meses, ella no ha podido organizar su partido para tener personeros en todas las mesas de votación del país y por lo tanto vigilar que se respeten sus votos. Por lo tanto, del partido de izquierda, con la ayuda del Foro de Sao Paulo, dinero de los chavistas, dinero aparentemente también venido de Irán, toda la izquierda internacional que aparentemente ha orquestado este fraude, la gente tiene
tienen miedo de hablar de fraude, porque en el momento en el que uno dice fraude, aparentemente involucra también a las instituciones, y no necesariamente las instituciones electorales están implicadas en el fraude. Sin embargo, quien va a dirimir al final qué actas se aceptan como impugnadas o no es el Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones tiene dos irregularidades. Primero, que uno de los miembros no está presente, que es el doctor Javier Villestén, que es el decano del Colegio de Abogados, a quien le han impugnado su participación para que no esté. Él es una persona de derecha, o sea que podría haber inclinado a la balanza hacia el otro lado. Y el jefe, digamos, de este organismo, que es el director del Jurado Nacional de Elecciones, el juez Salas Arenas, es abiertamente izquierdista, marxista. En su juventud ha militado en el Partido Comunista y además ha sido durante mucho tiempo defensor de terroristas. Nosotros hemos tenido 12 años de terrorismo de Sendero Luminoso, terrorismo de izquierda, que asesinó más de 60.000 peruanos, y él se dedicó mucho tiempo a liberar a esos terroristas. Entonces es una persona que está implicada en la izquierda y cuyo voto no va a ser imparcial a la hora de decidir si un acta es aceptada o no. Entonces estamos en realidad con el alma en un hilo, porque va a ser primera vez en la historia que un pueblo vote voluntariamente por el comunismo. El comunismo se ha metido a los gobiernos engañando, como en el caso de Chávez, como en el caso de Ortega, como en el caso de Correa, como en el caso de Evo Morales, engañando, diciendo que iban a ser liberales y respetuosos de la democracia y después se han quedado, o a la fuerza, como en el caso de Rusia, en el caso de Vietnam, etc. ¿no? Entonces, se te queda Daniel Ortega en Nicaragua. Claro, claro. Entonces vamos a hacer la vergüenza de la historia que vote voluntariamente por un proyecto marxista, abiertamente comunista y con recetas económicas que ya han evidenciado pues un fracaso rotundo. Tenemos nosotros en el Perú más de 1.200.000 venezolanos que han venido caminando desde Venezuela para tratar de hacerse una vida aquí en condiciones paupérrimas. Hay más de 7 millones de venezolanos que han salido huyendo de la dictadura brutal de Maduro y de Chávez, y esa gente no ha salido a hacer turismo ni han venido aquí a probar el ceviche. Han venido huyendo de la miseria, de tener que escarbar en la basura. Entonces es imposible que un pueblo vote voluntariamente por esa receta. Pero aquí viene el juego de tuerca. Durante 20 años, la izquierda ha hecho una campaña, durante más de 20 años, desde el año 2000, una campaña antifujimorista contra Keiko Fujimori, contra toda su familia. Se le ha demonizado y se le ha hecho impugnaciones y acusaciones, no se le ha podido probar, sin embargo igual se le ha metido presa. Entonces cualquier persona que se opusiera a Keiko Fujimori iba a ganar. Y ni siquiera se han dado el trabajo de escoger a una persona más elaborada que este señor Pedro Castillo, que con todo el respeto pues es un mamarracho, que no tiene ningún tipo de coherencia y que con un discurso absolutamente brutal, que ha dicho durante la campaña que los feminicidios son culpa de la sociedad, ha dicho que sus alumnas salen a prostituirse por la noche en las ciudades, le ha rehuido a los debates, retó a la señora Keiko Fujimori a un debate en su pueblo, en Chota. Fue ella al debate, le tiraron botellas con excrementos y todo tipo de cosas, y luego ella dijo, bueno, vamos ahora a hacer otro debate, y él le dijo, bueno, como ya fue en mi casa, ahora hagamos un debate en su casa, en el penal, burlándose nuevamente del hecho de que ella había estado presa. Exacto. Ella aceptó el debate en el penal y él no fue. Él es a todas luces un tipo incapaz de sostener una idea. En el único debate que pudo hacerse hizo realmente el ridículo. Presentó luego un equipo técnico que también luego lo desautorizó. Cambió de planes de gobierno 7 veces. Las alas supuestamente más moderadas de la izquierda se han trepado al carro de él también, negando todas las supuestas defensas de los derechos de la comunidad LGBT, feminismo, y etcétera. O sea, todo lo han tirado a la basura porque para el jefe del partido las personas trans son pues fenómenos, ¿no? Así los ha llamado. Ahora, aquí sucede una cosa extraña. Esto es casi una organización criminal. El Partido Perú Libre, por el que postula
Pedro Castillo, en realidad el jefe de ese partido es Vladimir Cerrón, que es una persona que está condenada por corrupción y por lo tanto no puede postular en ningún cargo público. Ha utilizado a este profesor de campo, Pedro Castillo, como un títere. Además, este Cerrón ha sido criado en Cuba, ha terminado su carrera ahí, su mujer es una cubana. Aquí hay presencia de cubanos que vinieron supuestamente como médicos a ayudar durante la pandemia, pero nunca fueron médicos, o sea, lo más probable es que tengamos infiltrados de la inteligencia cubana. Y este señor Cerrón además es hijo de una persona que fue dirigente de Sendero Luminoso, del grupo terrorista Sendero Luminoso. No lo digo yo, lo dijo la Comisión de la Verdad. También se le han encontrado relaciones con los terroristas, narcoterroristas del BRAEM, con la fachada ahora aparentemente democrática de Sendero Luminoso, que quieren ahora entrar al poder a través de las ánforas. Javier, es interesante tu relato, pero quiero centrar algunas cosas. La gente que nos está escuchando, un segundo, Javier, seguimos con ese tema. A los oyentes que se conectan con nosotros a través de diferentes medios, quiero que sepa que conversamos con el escritor, cineasta, psicólogo clínico, Javier Ponce, desde Perú. ¿En qué pueblo de Perú estamos en este momento, Javier? Yo estoy en Lima, en la capital. En la capital de Perú, Lima. Vamos a ver, Javier, vamos a ver algunos elementos que tenemos que discutir contigo. ¿Dónde está la OMP, que organiza las elecciones peruanas? La OMPE queda en Lima también y es el Organismo Nacional de Procesos Electorales, que es el que hace el conteo de los votos. Sí. La OMPE ya terminó su conteo de los votos, pero las actas que se han sido impugnadas, tanto por Keiko Fujimori como por Pedro Castillo, son vistas primero en unos organismos que se llaman jurados electorales especiales, y esa es una primera instancia, y la segunda y última instancia es el Jurado Nacional de Elecciones. Exacto. ¿Cuál es la posición de la OMP ante la denuncia de fraude, ante los repudios a las elecciones? ¿Cuál es la posición de la OMP como institución rectora del voto en Perú? Se ha dedicado a hacer un conteo de votos, ahora ya hasta el 100% de esos votos válidos, donde Keiko Fujimori obtiene el 49.8% y Pedro Castillo el 50.12%, ¿no? Esa es la fotografía, digamos, que nos da la OMP, pero luego vienen estas impugnaciones que tienen que ser vistas a nivel judicial, pero que han hecho un truco, no se han logrado aceptar todas las actas a impugnarse. Habían como 800 actas, lo que podrían, si estuvieran a favor de Keiko Fujimori, fácilmente voltear la figura hacia su lado y salvarnos del comunismo, o no ser aceptadas, que es lo que ha ocurrido. Han aceptado solamente el 20% de esas actas, que no sé si serán suficientes para cambiar esta fotografía terrible que nos hundiría en una dictadura, porque ellos mismos lo han dicho y han filtrado audios. Dentro de los congresistas que han metido al Congreso, hay como 8 personas que han purgado ya 25 años por terrorismo. Es decir, y hay gente que ha asesinado personas. Exacto. Ahora hay uno incluso que está siendo procesado por terrorismo, que él en un audio, en una conversación en el partido, dijo, bueno, esto de respetar la democracia son estupideces, son pelotudeces democráticas. Nosotros vamos a llegar al poder a quedarnos ahí, como debe hacer la izquierda. Entonces sí, me gustaría ver, por ejemplo, cómo inciden los gobiernos de Cuba, de Venezuela, que está cercano a Perú, América del Sur, en Nicaragua, Daniel Ortega, cómo inciden y con que la izquierda se haga el fraude en Perú. Hay varias personas que han sido señaladas por estar presentes dentro de la maquinaria. Ahora, esta es una maquinaria que ha sido muy bien armada en absolutamente todos los lugares más recónditos del Perú. El Perú tiene una geografía muy difícil, no es una geografía pareja. Tenemos una costa que es accesible, pero luego viene como una sierra llena de montañas, con pueblos muy alejados, y luego tenemos una selva también muy inaccesible. Exacto. Y durante los últimos años, los gobiernos regionales, porque somos un país que tiene un gobierno central, pero también cada una de estas regiones ha ido votando durante mucho tiempo por gobiernos de izquierda, que son los que tenían que ejecutar, digamos, el presupuesto. No han hecho obras y han dejado empobreciendo al país para
que finalmente tengamos esta fotografía que se suma a los resultados pésimos de la gestión del presidente anterior, Vizcarra, que fue vacado por el Congreso por su pésima gestión de la pandemia, que nos ha dejado 200.000 muertos, que es la cifra per cápita peor del mundo. Entonces, hemos tenido el peor manejo de la pandemia del mundo y la destrucción de las instituciones, y esta fotografía como está, que hace fácil que un discurso violentista que quiere patear el tablero y que te diga que toda la culpa es de Lima, entonces la gente fácilmente ha votado por esto porque está harta y porque se ha sentido desatendida por su Estado. Ahora, la injerencia de estos personajes ha sido evidente, sobre todo cuando la OMPE da los resultados al 100%, se han apurado todos a felicitarlo como presidente, a Castillo, cuando no está todavía proclamado como presidente. La única institución que puede proclamar al presidente es el Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones no puede proclamar al presidente hasta que no se esclarezca el último voto de las últimas actas, que refleje exactamente la voluntad popular. Por lo tanto, todo el resto de expresiones de presidentes o de personajes externos son apócrifas, significa una intromisión en el proceso interno del Perú y están evidenciando claramente que hay intereses del Foro de Sao Paulo y de toda esta gente de izquierda de tratar de capturar el Perú, porque el botín del Perú está en la minería. Hoy el precio de los metales está muy alto, nosotros tenemos muchas minas de cobre, somos el primer exportador de cobre del mundo junto con Chile, tenemos minas de oro, entonces, y además geopolíticamente estamos en el centro de Sudamérica. Eso es lo que quieren la izquierda internacional apropiarse. Nosotros en Perú, la gente liberal y democrática, nos hemos tenido que unir ante una candidata por la cual no hubiéramos votado, que es Keiko Fujimori. Keiko Fujimori en primera vuelta ha sacado no más del 12%, pero al final hemos tenido que unirnos a Keiko Fujimori, pero mucha gente ha preferido optar por su antifujimorismo y votar por la opción comunista, lo cual por supuesto resulta en esta fotografía terrible que estamos conversando. Hay un panorama internacional, por ejemplo, el caso de la OEA, el caso de Evo Morales, ¿verdad? Es bueno conocer esos panoramas, Evo, que viene de esos sectores de izquierda. ¿Cuál ha sido la posición de ellos, de la OEA, Evo Morales, que vienen de la izquierda, ¿no? Evo Morales no significa nada porque Evo Morales no es nadie. No es presidente de Bolivia, no es nadie. En realidad es el jefe, el titiritero del presidente actual. Pero él se ha pronunciado a título personal, proclamando y felicitando al señor Pedro Castillo como si fuera presidente, pero no es presidente. La OEA ha tenido otro pronunciamiento lamentable diciendo que las elecciones en Perú han sido limpias y que no hay fraude y nada. Ahora, con esa cantidad de actas impugnadas, no te puedes pronunciar respecto a la elección como elecciones limpias. Se ha descubierto además que los personajes que vinieron representantes de la OEA no salieron de su hotel, se quedaron encerrados en su hotel comiendo, bebiendo. Nosotros en el Perú tenemos pues una gastronomía famosa por ser muy rica, entonces se han quedado en el hotel. El ceviche peruano, me imagino yo, ¿no? Sí, se han quedado comiendo, bebiendo. Se ha filtrado un video en el que están bebiendo, incluso violando la prohibición, porque hay ley seca no se puede beber. Entonces no han ido a verificar absolutamente nada. El jefe de la OMPE, que es el organismo que cuenta los votos, que es el señor Piero Corvetto, además, fue uno de los observadores oficiales que estuvo en Venezuela en la última elección que dio por presidente a Maduro y la validó como una elección legal. Entonces, se imaginarán que una persona que ha ido a validar el fraude de Maduro no puede luego ser la persona encargada y jefe de vigilar nuestra propia elección. Entonces, por donde mires, salta la cochinada. Ahora, es tan evidente que la fórmula de Castillo es una fórmula peligrosísima para el Perú, que nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, eterno rival y enemigo de Fujimori, porque fue quien le ganó las elecciones en el año 90. Estando encima en las encuestas, el escritor
estando muy por encima de Fujimori. Fujimori dio la sorpresa, precisamente. Exacto. Y durante los últimos 20 años, todo el antifujimorismo y la izquierda ha tenido como papa que bendice el odio a Fujimori al señor Vargas Llosa, y Vargas Llosa se ha ocupado de odiar a todo el fujimorismo y de bendecir a quien se opusiera a Fujimori. Entonces hemos tenido a unos presidentes lamentables, impresentables, como el señor Ollanta Humala, como el señor Alejandro Toledo, hoy procesados por haber sido corruptos por Odebrecht, por el señor Leopoldo Kuczynski. Tenemos una alcaldesa Villarán también presa por haber sido corrupta por Odebrecht. Todos esos fueron personajes apadrinados por Vargas Llosa simplemente por el hecho de oponerse a Keiko Fujimori. Hoy Vargas Llosa apadrina y respalda a Keiko Fujimori. La reflexión es cómo será el otro lado para que Mario Vargas Llosa se haya dado cuenta que el mal menor es Keiko Fujimori. Porque al otro lado tenemos a toda la gente que está acompañada del narcotráfico, del terrorismo, de la izquierda internacional chavista, de las dictaduras, hay dinero de Irán, dinero del terrorismo internacional, hay campamentos de Hezbollah, del Islam también asociados con esta gente. Entonces, estamos ante un peligro realmente grave, tanto así que Vargas Llosa se ha unido con Keiko Fujimori. Es como si viéramos a Biden abrazado de Trump. Wow. Claro, ¿en qué situación podría suceder esto? Ante un enemigo en común y ante un enemigo mucho peor que Trump y mucho peor que lo que está ocurriendo. Javier, entonces en esta situación, ¿qué pasa con el pueblo de Perú en medio de una crisis por COVID, en medio de unos contagios de nuevas cepas de COVID? ¿Cómo reacciona la población ante esta incertidumbre en este momento? Mira, la gente está desesperada, pero como hemos comenzado un proceso de vacunación muy lento, pero hay gente que está vacunándose, hay gente que se está sintiendo un poco más cómoda en salir a hacer marchas. Todos los días hay manifestaciones, tanto de un lado como del otro. Los manifestantes de Pedro Castillo han venido con machetes, en algunas entrevistas han dicho que van a cortar el cuello a las personas que se opongan. Entonces, todo indica que puede haber problemas. Todas las manifestaciones a favor de Keiko Fujimori, que son en realidad manifestaciones a favor de la democracia y de respetar los votos, han sido manifestaciones pacíficas en las cuales no se ha roto ni una sola flor, ni el gras se ha pisado. Son manifestaciones pacíficas en las cuales la gente ha salido con su bandera, se ha cantado el himno y no se ha roto ni un farol. Las manifestaciones de la izquierda siempre terminan en desmanes, rompiendo cajeros automáticos, estaciones del metro, y entonces los seguidores de Pedro Castillo están muy desesperados porque se le proclame. Todas las noches salen a dar balconazos y a decir que ya de una vez proclamen que ya están los resultados. Y no se puede proclamar porque los resultados todavía no están al 100%. La venganza de Pablo Kuczynski, porque lo hicieron renunciar precisamente a la gente de Fujimori, lo hizo renunciar en el año, creo que en 2018, si no mal recuerdo. Me imagino que han tomado venganza en este caso. No exactamente, porque luego de Kuczynski viene un presidente que es Vizcarra. Ese es el personaje nefasto. Kuczynski está preso ahora por líos con Odebrecht, ¿no? Sí. Con orden de detención domiciliaria. El siguiente presidente que tuvimos, que es Martín Vizcarra, ese es el personaje oscuro que comienza a descabezar a todas las instituciones, cierra al Congreso inventando una treta de denegación fáctica cuando en realidad no le deniegan la confianza, cierra el Congreso, vota y llama a un nuevo Congreso, que es el que finalmente lo termina vacando en noviembre del año pasado y asume un izquierdista. Primero asume a quien le tocaba, que es Merino, que era de derecha, le hacen otra vez unas marchas en la calle, mueren 2 muchachos y entonces él se ve obligado a renunciar porque él en realidad no le interesaba meterse en problemas, y sube este izquierdista que tenemos, que es Sagasti. Sagasti es un izquierdista, como le llaman acá, un caviar, es decir, un izquierdista de salón, muy bien hablado, muy elegante, pero que en la toma de la embajada de Japón por los terroristas del MRTA en el año 97, a él lo sueltan al primer día y pide autógrafos a uno de los terroristas. Entonces es acusado de ser simpatizante de los terroristas también. Y se ha pronunciado, ha tenido la semana pasada el desatino y el delito, creo yo,
de haber llamado por teléfono a Mario Vargas Llosa a decirle, oye, dile de una vez a Keiko Fujimori que deponga los reclamos de las actas y que acepte pues su derrota. Y Mario Vargas Llosa le dijo directamente, primero, que usted no tiene por qué llamarme para decirme eso, está usted interfiriendo. La única persona que puede dictaminar quién es presidente es el Jurado Nacional de Elecciones, todavía hay actas por dilucidar, y lo que usted está cometiendo es un delito y una intervención. Hay dos delitos acá que usted está cometiendo. Hasta luego. Y le tiró el teléfono. Porque Mario Vargas Llosa sabe perfectamente que mañana el señor Sagasti dejará de ser presidente, pero Mario Vargas Llosa va a ser Mario Vargas Llosa hasta que se muera. Javier, una pregunta. Tú que eres escritor, cineasta, psicólogo clínico, conoce, domina culturalmente tu país, conoce todas las intríngulis políticas, veo, de todo este marasmo que se cierne en Perú. Me gustaría que tú me diese una perspectiva con este impacto del COVID en Perú. ¿Cómo está la gente? Las nuevas cepas que han, a medida que evoluciona el virus, ¿cómo está impactando esto a Perú en este momento? ¿Cómo está Perú realmente? Mira, está el Perú destrozado. Hemos tenido el peor manejo de la pandemia, tanto a nivel de muertos como a nivel económico. Nosotros habíamos logrado durante los últimos 30 años de libre mercado, aún a pesar de la corrupción de los gobiernos, reducir la pobreza del 60% al 20%. Habíamos logrado mucho crecimiento. Con la pandemia, el presidente Vizcarra nos encerró por gusto. Se murieron todas las empresas, ha habido gente que ha regresado a la pobreza y la pobreza ha subido nuevamente a niveles creo que 40 o 50%. No hay infraestructura hospitalaria que pueda soportar esto. La nueva cepa ya se presentó en una región, en Arequipa, entonces estamos muy asustados, pero parece que la pandemia les pareció poco y ahora querían comunismo. Entonces, realmente si entra el comunismo va a ser tras piedras palos, y yo no sé qué va a quedar de esto. No va a quedar piedra sobre piedra, una cosa sobre otra. La situación es bastante desconcertante, pero una cosa ha jalado a la otra. Es decir, los izquierdistas han encontrado en este empobrecimiento el caldo de cultivo y el escenario perfecto para volver a hablar de lucha de clases, volver a hablar del enfrentamiento del rico con el pobre, de la ciudad contra el campo, del blanco contra el indio, del que tiene contra el que no tiene, unos más pobres en un país rico, y este tipo de discursos imbéciles que ya habían caducado, porque nosotros somos un país con una gran clase media que hemos salido de la pobreza, pero que ahora hay mucha gente que ha vuelto a la pobreza. Entonces, que es como que se actualizara. Es como el discurso en Venezuela, como llegó el chavismo en Venezuela, fue con esa misma tesis, igual que en Nicaragua. Fue la misma tesis realmente. Es tal cual el mismo discurso. Y hay alguien que se ha ocupado además de coger el discurso de Chávez con el discurso de Pedro Castillo y es calcado, con las mismas palabras, no más pobres en un país rico. El pobre es pobre porque el rico le ha quitado. El patrón no volverá a comer más de tu pobreza. Ese populismo que ha surgido en América Latina, esas corrientes supuestamente socialistas, o que es lo que vemos como Maduro, gente que no tiene conocimiento, asumen un discurso populista, ganan simpatía en el bajo nivel educativo de la población, siempre ven caldo de cultivo en esa situación. ¿Cómo tú visualizas en América Latina esa visión populista en gente que tienen esperanzas frustradas y que de pronto gente se engancha a un discurso reivindicativo, pero que en el fondo termina siendo peor que la derecha, como ellos dicen? El problema es que la derecha está desarticulada, y la derecha y los que creemos en la libertad, en el libre mercado, en la democracia, en las libertades esenciales, que es la libertad política, que es democracia, la libertad económica, que es el libre mercado, y las libertades civiles, que es la libre expresión, libertad de opinión, etc. No nos hemos dedicado a hacer un aparato de propaganda como sí lo ha hecho la izquierda. La izquierda se ha apropiado de todos los aparatos de propaganda en la cultura, en la educación, en los colegios, en las universidades, se han infiltrado en los aparatos judiciales y han pintado
pintado este escenario y son muy hábiles a la hora de cambiar la narrativa y de cambiar las palabras para deshacerse de sus responsabilidades o demonizar. Entonces, al libre mercado lo llaman neoliberalismo. El neoliberalismo no existe, existe libre mercado. Al terrorismo lo travistieron y le pusieron conflicto armado interno. El conflicto es que no sé si casarme o comprarme un perro. O sea, lo que hubo acá es terrorismo. Entonces, la derecha se ha dormido y no se ha articulado en aparatos de propaganda para poder dar discursos de que si tú quieres algo, tienes que esforzarte para conseguirlo. Exacto. No puedes estar envidiando para que se lo quiten a otro. Eso no sirve. No funciona que el Estado decida el precio, porque si el Estado decide el precio y está por debajo de lo que a ti te cuesta producirlo, cierras tu empresa y se acabó. Ya no puedes vender nada, que fue lo que sucedió en Venezuela. Entonces, la gente sueña con un Estado que defina los precios, pero si el Estado te dice, tienes que vender el papel higiénico a 3, pero a ti producirlo te cuesta 10, ocurre lo que sucedió en Venezuela. Cierras tu empresa y te vas para la calle y ya no hay papel con que limpiarte el culo. Porque nadie te puede decir a cuánto vender. El libre mercado hace que haya otra persona que quiere vender lo mismo que tú y entonces se regulan y pones un precio suficiente como para que cubra, pero también suficientemente bajo como para que sea atractivo, porque tú como comprador puedes decidir entre uno y otro y entonces en esa competencia las sociedades prosperan, hay dinero para pagar impuestos y con esos impuestos se pueden hacer los programas sociales para ir acortando las brechas, porque hay gente definitivamente que nace en unas condiciones que no son tan favorables. Entonces, no es que nos vayamos al extremo maltusiano de que cada quien la vea por su cuenta. Tiene que haber definitivamente programas estatales de educación, de seguridad, de salud, pero tampoco nos podemos ir al extremo de creer que el Estado va a resolver todo, porque el dinero que tiene el Estado viene de los impuestos que nosotros pagamos. Pero si nos matan la empresa, ¿con qué carajo van a hacer su programa social? Exacto. O sea, en Venezuela funcionó la fantasía porque el Estado era dueño del petróleo. Y claro, durante unos años esa fantasía funciona, pero en otros países en los cuales el Estado no es dueño de nada, ¿qué hace? Te expropia, te quita tu casa, te quita tu empresa, te quita tu explotación minera y finalmente, como el Estado no es dueño, porque no existe dueño, no reinvierten, no mantienen y te ocurre lo que le ocurre hoy día a Venezuela. Venezuela importa gasolina. ¿Por qué? Porque no tienen ni una sola puta refinería funcionando. Exacto. ¿Por qué? Porque no saben, porque le querían pagar nada a los ingenieros petroleros, se han terminado alargando todos y la última refinería, que era de un tipo de refinería, se les malogró y decidieron poner los repuestos de la otra refinería, que era de otro tipo de refinería, y pusieron los repuestos, y ¿qué sucedió? Lo que les advirtió el ingeniero petrolero que vio que iban a hacer eso por Twitter. Les dijo, si ustedes hacen eso, la refinería iba a explotar. ¿Qué sucedió? Explotó. Exacto. Entonces, hoy día Venezuela importa petróleo de Irán. Venezuela era un país tan rico y hoy día es un país con el 95% de miseria extrema, es decir, gente que no tiene qué comer. Y ese 5% que queda son los chavistas que se han trepado en el poder y que son una mafia de narcotraficantes, de terroristas, agarrados con Irán, con Cuba y con Rusia. Porque en el oriente de Venezuela todavía quedan muchos diamantes, brillantes y queda oro. Entonces, eso es lo que están saqueando. Y China, porque China es dueña de todo PDVSA, que por supuesto ya no produce, creo que hoy día produce petróleo el 3% de lo que producía en su buen momento, porque claro, no invierten. Javier, ha sido un honor tenerte desde República Dominicana explicándonos todo esto. Te agradecemos los dominicanos bastante que de Perú nos dé una panorámica. Te estaremos molestando para ver en qué va el proceso en Perú, para que tú nos dejes estas informaciones. Te agradecemos bastante y esperamos que tu país se ponga en buen término y que el país mejore y que todo se llegue a un acuerdo, porque la verdad es que no queremos ver a Perú en esta situación, ningún país del mundo. Y yo quiero decirles a ustedes que están en una posición privilegiada, también están en peligro. República Dominicana está muy cerca también y es una posición estratégica para todo el Caribe. Cuiden
su discurso, cuiden su derecha, cuiden sus liberales, que no los hagan sentir que el hecho de decir soy de derecha es un insulto, porque ahora está de moda decir soy de izquierda, ¿no? Soy de izquierda y todo el mundo te aplaude. No, hay que decir abiertamente que hay que defender el libre mercado, las libertades individuales, las libertades de comercio. Esta gente es enemiga del comercio. Tienen que tener y juntarse los intelectuales, tienen que tener un aparato de propaganda para que defiendan la libertad y la democracia, porque todos los países de Latinoamérica estamos en peligro y ustedes tienen muy cerca a Nicaragua y tienen muy cerca a Venezuela y estoy seguro que son un botín apetecible también para esta gentuza. Muchísimas gracias, Javier, un gran honor y gracias por tu consejo. Cuiden su hermoso país. República Dominicana es uno de los paraísos del planeta, es uno de los lugares más hermosos en donde se cultiva la felicidad. Cierto. Y un lugar donde se cultiva la felicidad es el mejor lugar del mundo. Cuídenlo, por favor, porque si caen en manos de esta gente malsana, infame, otro país donde se cultivaba la felicidad, que era Venezuela, es el primer productor de miseria del planeta. La crisis migratoria de Venezuela es peor y más grande y más grave que la crisis de exiliados de Siria. Con eso les dije todo. Cuídense. Muchas gracias, Javier. Pasa buena noche. Ay, cuidado, cuidado.